Ahorita ya vamos a pasar entonces a realizar el registro inicial. ¿Qué es lo que yo tengo que registrar inicialmente? Pues mis empleados y mis contratos, ¿cierto? Y si quiero un cargo inicial que lo vamos a ver más adelante. Entonces, para el registro inicial, digamos que empezamos con empleados y contratos. Aquí vamos a retomar un poquito la explicación de la sesión inicial, que era yo que le registro a un empleado, pues la información básica, los datos de contacto, dirección, archivos asociados. A cada empleado yo le puedo registrar un contrato que ya me va a definir el perfil y todas las condiciones de ese contrato, que son las condiciones del contrato. Le voy a asociar los conceptos de pago, por ejemplo, salario, auxilio de transporte y todos los demás conceptos que son recurrentes. Recordemos que al contrato se le asocian conceptos recurrentes. También vimos, y ya con la explicación de ahorita, vimos que todo esto yo lo puedo resumir en los perfiles de contrato y que por último, pues le tengo que definir las entidades de nómina. Entonces, hay dos formas de yo hacer este registro inicial de empleados y contratos. La primera es crear empleados por medio del editor, que fue como lo vimos en la primera sesión, ya lo vamos a repetir. Y la segunda sería importar desde Excel una plantilla si es que tengo muchos empleados y me es más fácil, eh, digamos que organizar mi información en Excel e importarla. Entonces vamos a ver primero cómo crear esos empleados por medio del editor. Recordemos entonces que venimos aquí en Contapyme, vamos a cerrar. Yo ya configuré, hice la parametrización, tengo claro cuáles son los perfiles de contrato, tengo claros los conceptos de nómina, las entidades, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo lo único que tengo que venir aquí en básico, terceros, puedo abrirlo filtrado por solamente empleado. Veamos que yo aquí ya tenía unos empleados creados, pero entonces vamos a crear un empleado desde cero. Este empleado desde cero vamos a ponerle un, una identificación cualquiera, pues que debe ser la cédula del empleado. Y vamos a ver, vamos a crear, por ejemplo, a Juan Calle. Juan Calle yo le podría subir la foto si quiero tener todo bien organizado. Lo selecciono como empleado. Voy a datos de tercero, le podría poner aquí que es un asesor de ventas o un auxiliar administrativo, el sexo, fecha de nacimiento. Bueno, yo le puedo poner aquí toda la información personal que yo quiera manejar. Voy a poderle poner aquí los datos de contacto que quiera tener con este empleado. Muy importante que si nosotros seleccionamos que el pago de la nómina la vamos a hacer por medio de la plataforma de documentos, aquí yo le pueda poner un correo. En este caso, vamos a poner aquí para que ahorita nos pueda llegar el correo. Y súper importante, le tengo que definir los datos de dirección porque son exigidos para, para el reporte de nómina electrónica. Aquí supongamos que esto es calle 34. Listo. Vamos a suponer que esto es así. Clasificación tributaria, pues yo podría ponerle la que yo quiera. Y ya venimos a los datos del empleado, que es donde empieza esta configuración para que después todo me funcione. Entonces, yo le voy a crear un contrato. A ese contrato se me van a asociar los conceptos y le voy a definir las entidades. Entonces, vamos a definirle un contrato a esta persona. Puedo tener, si ya digamos que estoy registrando no una contratación nueva, sino una contratación que viene de tiempo anterior, pues yo le podría poner el código del contrato que tenemos en papel o en otro sistema, supongamos este, lo asocio a una empresa y le voy a definir el perfil. Entonces, pues supongamos que esta persona es una persona que ya lleva un tiempo con la empresa, es de término indefinido. Le vamos a decir que inició con nosotros
en el 2019, antes de la pandemia. Digamos el 1 de febrero del 2019, no tiene fecha de finalización todavía. Lo vamos a asignar a un centro de costos comercial, por ejemplo. Le podemos definir, recordemos, esto es opcional, pero yo le podría definir un jefe, por ejemplo, Viviana. Aquí le vamos a decir que es un asesor de ventas y le vamos a definir estos daticos de aquí que me los pide la DIAN. Entonces, la clase de riesgo, el tipo de trabajador, subtipo y el lugar de trabajo. Aquí el sistema me permite usar la dirección del empleado que acabamos de poner, la dirección de la empresa, la dirección de la sede de centro de costos o definir una dirección diferente en caso de que lo necesitara. Por ahora vamos a poner la dirección de la empresa. No tengo ninguna observaciones ni cláusulas adicionales, pero recordemos que esto todo lo que me permite es llevar un control muy detallado a mis empleados. Doy clic en aceptar y una vez doy clic en aceptar, el sistema me dice que si quiero cargar los conceptos que tiene asociados el perfil de contrato término indefinido, pago mensual. Yo le digo que sí y el sistema vemos que me carga tanto los devengos, las prestaciones, las deducciones y los costos para la empresa. Y si bajamos aquí un poquito, vamos a ver que además de todo lo de ley, como yo ya había configurado este perfil, en mi parametrización la hice muy juiciosa, ya se me calculó la póliza de salud de EMI al que seguramente este empleado pues ya está disfrutando. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo aquí? Definirle el salario, digamos que son 2 millones, 2 millones, 2 millones de pesos. El sistema por defecto me sugiere pues que la fecha inicial de ese salario sea la fecha inicial del contrato. Y aquí ya no le tengo que definir nada más porque recuerden, todo está formulado. Aquí en el contrato solo me va a preguntar los valores que deban ser manual y específicamente el valor del salario, pues que es la forma de definir. En costo de la empresa, como nosotros habíamos definido que la póliza de EMI el valor era manual, recordemos aquí, vamos uniendo todo. Recordemos que cuando creamos este concepto en forma de cálculo pusimos que el valor era manual. Entonces, como aquí lo estoy llamando, él me está pidiendo un valor, supongamos que van a ser 50.000 pesos mensuales. Veamos que aquí él me hereda la periodicidad que le dijimos, que ya no era cada pago sino mensual, y lo mismo pasa en prestaciones. En prestaciones él me dice, esta prima está bien asociada a este contrato, a este tercero, pero la voy a pagar semestral en el mes 6, en el día 15 del mes. Listo, esto simplemente se hereda, yo no tengo que hacer nada más, le hago clic en aceptar. Perdón que aquí me sacó una validación porque no le puse el arroba, no es un email válido. Y simplemente damos clic aquí en aceptar y no hay problema. Listo, nos quedó creado Juan Calle. Esos son los datos básicos que yo le debo ingresar a un empleado. Si yo soy más juiciosa, vamos a ver que yo a un empleado también le podría tener ya determinada su cuenta bancaria, datos adicionales si quiero empezar a clasificar los empleados de alguna forma. Y una cosa súper importante que es nueva esta actualización que trae el tema de nómina es que yo a un empleado le puedo asociar archivos. ¿Para qué? Para tener una cuestión documental de mi nómina. Entonces, ¿yo qué archivos podría subir aquí? Puedo subir la hoja de vida, puedo subir el contrato ya firmado, puedo subir diferentes otros CIS, puedo subir las incapacidades, las legalizaciones de vacaciones, etcétera, etcétera. Subirlo es simplemente muy fácil. Me ubico aquí en la pestaña archivos, le doy clic en más, el sistema me va a pedir pues, que cargue el documento. Por ejemplo, yo le podría decir que quiero que me cargue la hoja de vida. Aquí vamos a decir que esto va a estar agrupado por hoja de vida y simplemente el sistema me lo cargó. Puedo cargar otro como el contrato, esto ya va a estar agrupado por contrato y simplemente el sistema lo carga aquí.
Vamos a darle a aceptar para que lo pueda visualizar. O sea, solamente al darle a aceptar, el sistema carga esos archivos a nuestra base de datos y ya mañana, pasado mañana, cualquier otra persona que venga aquí y tenga el permiso de ver estos archivos, perdón, lo va a poder, si le da clic aquí, pues digamos que le va a abrir el archivo. Aquí pues tenemos un archivo de ejemplo. Listo. Así es como funciona la creación de empleados. Yo de esta manera puedo crear todos mis empleados. Veamos que no nos demoramos es por la explicación, pero no por la digitación, porque son muy poquitos datos los que hay que ingresar. Pero si yo tengo muchos empleados y yo prefiero tener una plantilla de Excel, entonces, ¿cómo lo debo hacer? Es muy simple. Yo aquí le voy a dar clic derecho, utilidades, y voy a generar la plantilla de importación en Excel, ¿cierto? El sistema me va a generar el documento en XML, yo le voy a dar guardar y allá es donde voy a, digamos que, modificar o insertar pues toda la información. Aquí para que el ejemplo nos quede fácil, yo les traigo ya una basecita de datos preparada en Excel, se las voy a mostrar a continuación, donde tenemos toda la información de varios empleados con, digamos que la información ya diligenciada de lo que sería las cosas que se van a importar, ¿cierto? Tenemos las entidades, tenemos los contratos de cada empleado por NIT. Yo le tengo que asociar los contratos, tengo los conceptos asociados a cada NIT, a cada contrato, etcétera, etcétera. Para las personas que quieran, digamos que usar este método de creación de empleados y contratos, vamos a tener un video especializado explicando cómo diligenciar esta información. Pero aquí para el ejemplo simplemente voy a salirme y les voy a mostrar cómo es que se importa. Cuando yo ya tenga ese Excel diligenciado, simplemente le doy clic derecho, utilidades, importar registros desde Excel. Al importar registros, pues él me va a pedir que yo seleccione cuál archivo es. Yo lo selecciono y el sistema, pues digamos que va a empezar a analizar todos los datos que yo le estoy entregando para crear así los empleados que yo necesito. El sistema me dice proceso terminado satisfactoriamente, cerrar, y vemos que aquí ya no solamente tengo los 3 empleados que había creado inicialmente, sino que tengo los empleados dados en desde Contapin, perdón, desde el Excel. Listo, esas son las dos formas de crear empleados. Vimos la forma de crearlos por medio del editor, la forma de crearlos por Excel. Yo podría, por ejemplo, los datos más básicos, importarlos desde Excel para que ya me queden aquí y a cada uno entrar y digamos que configurarle los perfiles de contrato. Ahora, para los clientes que ya tenían, que son usuarios de Contapyme y ya tenían los terceros creados como empleados, no se preocupen, toda la información de los empleados pasa. Simplemente tienen que entrar a contratos y ya definirle, pues digamos, todos los campos que requiere un contrato, y el salario también hay que definírselo a los empleados. Listo, muy bien. Entonces, ya hicimos toda nuestra parametrización y ya podemos registrar un pago de nómina. No hemos hecho nada más, nos hemos demorado 2 horitas, pues 1 horita y media larguita aquí haciendo esta parametrización y listo, estamos listos para generar un pago de nómina y vamos a verlo en Contapyme. Entonces, vamos a Contapyme. Aquí yo ya tengo abierto el manejador de operaciones y recordemos que de empleados, nosotros ya hicimos, retomemos lo que hemos hecho. Hicimos la revisión de conceptos de nómina, de perfiles de contrato, creamos las entidades de nómina que no estaban aquí presentes, creamos los empleados y listo, vamos a venir al manejador de operaciones. Estamos en noviembre y lo único que yo tengo que hacer es pago de nómina, empleado, Juan Calle, que fue el que acabamos de crear, aceptar.
Y listo. Vamos a ver que el sistema me calculó automáticamente la nómina de este empleado. Veamos que auxilio de transporte no me calculó porque aquí ya se superan, digamos que el tema del salario mínimo. Nos hace los descuentos de salud y pensión del empleado automáticamente. Viene, nos calcula todos estos aportes y costos para la empresa, incluido el costo que acabamos de crear, que era el de EMI. Nosotros simplemente le tenemos que dar aquí que le vamos a pagar, finalizar y listo. Aquí en finalizar damos procesar. Vamos a validar que tenemos en el inspector, nos generó todo el movimiento contable asociado al centro de costos del empleado con la cuenta, digamos que asociada a cada uno de estos conceptos. Adicional a esto, el sistema vino, nos creó los movimientos de nómina, de conceptos de nómina que los podemos ver aquí, todos detallados. Y para, digamos que entregarle este documento al empleado, yo simplemente tengo que venir, aprobar documento y recordemos que ya habíamos también configurado toda la plataforma. Entonces, una vez yo le doy aprobar al documento, el sistema lo que va a hacer es generarme todo ese archivo bonito lleno de información que necesita el empleado pues para validar. Nos dice que ya fue publicado y enviado. Nosotros venimos, vamos a validar en el correo del empleado que acaba de llegar este nuevo correo de pago de nómina de mi empresa SAS. Yo lo abro, veo, doy clic para ver el documento y vemos que el sistema me va a traer toda la configuración que ya habíamos hecho en la plataforma de documentos. Primero que todo me trae el comprobante, me dice el tipo de contrato, la información del empleado, el periodo de liquidado, me trae los conceptos liquidados que yo dije que quería que se vieran en este comprobante de nómina y veamos que el empleado puede aprobar, rechazar o chatear con el asesor en caso tal de que yo tenga esa opción. Veamos que puede imprimir, descargar, ver bitácora, etc. Supongamos yo soy el empleado, le doy a aceptar y digo, he revisado los valores y todo está ok. Damos clic en aceptar y al empleado simplemente le va a aparecer documento aprobado y veamos que a nosotros en Contapyme, si yo le doy aquí a actualizar, selecciono la operación y le doy a actualizar estado, vamos a ver que aquí ya me aparece que el empleado lo aprobó. Y si yo abro el inspector, ya voy a ver que en documento me aparece toda la bitácora de los datos o de las acciones que ha hecho el empleado con este documento. Listo, no tengo que hacer nada. Ya usted si quiere se puede salir de esta capacitación y empezar a emitir sus documentos de nómina, pues una vez tenga el módulo. Ahora, ¿qué es lo único que nos falta de esta capacitación? Un punto que es lo que llamamos el cargo inicial, que era el segundo punto de ese registro inicial. Entonces, ¿qué quiere decir el cargo inicial? Vamos primero a entender qué es eso tan raro. El cargo inicial simplemente es una operación que me permite registrar el histórico de los pagos de los empleados. ¿Para qué quisiera yo hacer eso? ¿Para qué yo quiero, si estoy en noviembre, empezar a registrar lo que yo le he pagado al empleado en épocas anteriores? Porque resulta que como Contapyme me calcula todo automáticamente, hay conceptos que usan promedios históricos. ¿Como cuáles conceptos? Vacaciones, cesantías, primas, incapacidades. Recordemos que, por ejemplo, la prima, pues para yo pagar la prima ahorita en diciembre, necesito ahí sacar el promedio de los últimos 6 meses. ¿Qué pasa? Si yo quiero que Contapyme digamos que me cuente en ese promedio todos los meses anteriores en los que yo no había usado este módulo de nómina, pues debo hacer un cargo inicial, para eso funciona.
Ahora, ¿siempre, siempre se debe hacer un cargo inicial? La respuesta es no, es opcional. En caso de que yo no haga registro inicial, vamos a ver que pues primero ya hicimos el ejemplo del pago de nómina. Pero si yo fuera a pagar la prima en diciembre, el sistema simplemente ¿qué va a hacer? Va a calcular, digamos que los valores con los datos registrados hasta el momento. Si no hay datos registrados, pues él va a coger el único dato que hay registrado, que es el salario, y está en el empleado. Y para ver esto un poquito más claro, veamos un ejemplo. Aquí en esta base de datos que no hemos hecho ningún cargo inicial, vamos a ver, vamos a pasarnos para diciembre, por ejemplo, y vamos a coger un empleado, por ejemplo, Carlos, y le vamos a decir que nos cargue todos los conceptos. Damos clic en aceptar y el sistema lo que va a hacer es calcularme todos los conceptos del empleado. Veamos que aquí él tenía un salario básico y él nos calculó la prima. Aquí siguiente nos calcula el resto y listo. O sea, no tuvimos que hacer ningún cargue inicial. Vamos a darle finalizar y ahí nos queda la operación. Simplemente sería procesarla y enviarla. Pero entonces, ¿yo en qué casos sí lo debería hacer y en qué casos no? Vamos a ver. ¿Siempre se debe hacer? No. ¿En qué casos no se hace? Pues básicamente tres. Uno, cuando la empresa es nueva, pues digamos que no hay histórico de pagos, entonces no es necesario hacer el cargo inicial. Dos, cuando yo tengo una nómina y todos mis salarios son muy fijos, realmente mi nómina no varía, entonces pues yo puedo decir no es necesario. Si me coge el salario que está asignado en el contrato, o digamos este mes que yo voy a pagar noviembre, que en diciembre me coja el promedio de estos meses, no hay problema, está bien. En esos casos no es necesario hacer carga inicial. O si por el contrario, pues yo digo, no, vengan, es que yo no quiero que el sistema me calcule automáticamente las prestaciones ni las incapacidades, yo esos valores los prefiero registrar manualmente. Si la persona los va a registrar manualmente, ¿qué es lo único que tiene que hacer? Ir al concepto, quitarle en la forma de cálculo que se va a hacer por medio de una fórmula y hacerlo, pues seleccionar manual y simplemente cada vez que se vaya a liquidar esa nómina, el cliente, pues o el usuario, digamos que pone el valor, ¿cierto? En esos tres casos, pues no se debe hacer eso. Ahora, si yo tengo una nómina súper variable donde todo el mundo gana comisiones y eso, mm, pues digamos que me varía bastante la nómina mes a mes, pues sí lo más recomendable es que como en cualquier otro sistema de nómina, pues hagamos ese registro histórico para que el sistema lo pueda calcular automáticamente, mucho más preciso los temas de primas y prestaciones. Ahora, ¿qué pasa? La pregunta que sé que todos están haciendo, y si yo ya registraba mi nómina en Contapyme, ¿qué debo hacer? Pues ahí también hay una muy buena noticia, porque como les decía y se los he repetido varias veces, digamos que nuestra misión no es solamente hacerlo bien, sino también hacerlo fácil, y es que tenemos un cargo inicial asistido. Ya más adelante lo vamos a ver porque vamos a ver los dos ejemplos. El ejemplo de un registro de carga inicial manual y el ejemplo de un registro de carga inicial asistido, que este es muy especialmente diseñado para todos los usuarios Contapyme que vienen con nosotros desde hace ya varios tiempos y usaban y registraban pues su nómina contable en Contapyme. Entonces, ¿cómo se registra? O sea, ya ese cargo inicial ya entendimos qué es, ya entendimos para qué es, ya sabemos que es opcional, en qué casos es opcional, en qué casos no. ¿Cómo se hace el cargo inicial si yo ya decido hacerlo? Entonces, tengo que hacer una operación de cargo inicial por cada mes histórico que yo quiera registrar y en esa operación, por cada mes, yo voy a registrar los valores de los conceptos de los terceros. Ahora, ¿qué conceptos debo registrar? Yo no tengo que registrar absolutamente todos los conceptos, no. Tengo que registrar los que hacen base y se diferencian para calcular las fórmulas de prestaciones
de incapacidades y de vacaciones, etc. Entonces, ¿cuáles son los que nosotros recomendamos? Estos que ustedes ven en pantalla. Que una persona generalmente solo gana salario y conceptos salariales, solamente tienen que registrar salario y conceptos salariales. ¿Qué es que yo tengo un aprendiz? Pues solamente tendría que registrar el apoyo de sostenimiento. ¿Qué es que cuando yo le pago también le hago deducciones y también tiene un costo para la empresa? Sí, pero eso no nos interesa porque acuérdense que el objetivo de este cargo inicial es que las fórmulas de esos conceptos de prestaciones que usan promedios, pues queden bien calculadas. Entonces, estos son los conceptos que se recomiendan registrar en ese cargo inicial. Vamos a verlo con un ejemplo. Entonces, supongamos yo tengo a Juan y a María y va a ser el cargo inicial de ellos. Entonces, yo por cada mes, por ejemplo, para julio, voy a decir que los dos trabajaron 30 días y uno se ganó 1.500.000 y aquí me faltó un cero, pero se ganó, digamos, 2 millones. El siguiente mes resulta que Juan se ganaba 1.500.000, pero tuvo 10 días de incapacidad. Entonces, esto nada más es por el ejemplo. Le voy a poner que se ganó por concepto de salario 1.000.000, 20 días, y por concepto de incapacidades 500.000, supongamos. Y conceptos salariales aquí, perdón, en julio, para María era las comisiones. Ahora, vamos a ver en septiembre. En septiembre los dos ganaron salario normal y María ganó sus comisiones. En octubre, Juan salió a vacaciones, entonces yo reporto, pues registro estas vacaciones y María ganó unas eh, bonificaciones. Entonces, si yo tengo esto así, pues digamos que cada uno de estos recuadros azules va a ser una operación de carga inicial que yo debo hacer. En la misma operación puedo poner todos los conceptos, todos los terceros, no hay ningún problema. Y digamos que es compatible con Excel. Entonces vamos a hacer un ejemplo. En el ejemplo 1 vamos a hacer un carga inicial manual y en el ejemplo 2 vamos a hacer un carga inicial asistido. Entonces vamos a irnos para Contapyme. Vamos a irnos para Contapyme. Digamos que en el ejemplo nosotros vamos a empezar con la nómina en noviembre, con nómina en Contapyme en noviembre, por lo tanto yo debería hacer mis cargues iniciales en noviembre de lo que recomendamos, pues si digamos que los criterios que mostramos ahorita, las personas quieren hacer un cargo inicial, lo que recomendamos es que efectivamente el cargo inicial lo hagan 12 meses atrás. O sea, si vamos a empezar en noviembre, eh, que hagamos el cargue inicial desde octubre, desde noviembre del año anterior hasta octubre del presente año. Entonces, aquí para el ejemplo vamos a ver que ahorita ya tenemos todas estas cargas iniciales prequedados, pero quiero que mantengan una retentiva. Habíamos dicho que no era necesario hacer el cargue inicial cuando yo tengo una nómina que es muy fija, ¿cierto? Y que incluso puedo pagar las prestaciones y el sistema me las liquida. El caso de Carlos Restrepo, que me liquidó las primas, pero resulta, para este ejemplo, que Carlos sí maneja unas comisiones variables, por lo tanto este valor no estaría correcto. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Venir y digamos que registrar los cargues iniciales. Entonces vamos a ver el primer cargo inicial, que es, lo encuentro por aquí, nómina, carga inicial de conceptos de nómina. Le doy clic en aceptar y vamos a explicar esta ventanita que me abre el sistema. Entonces él me va a decir, ¿cuál es el mes que voy a cargar? Supongamos yo aquí le voy a decir octubre, que es el único mes que nos falta. Octubre lo puedo cargar, los cargues iniciales me pueden quedar con fecha y lo que recomendamos es que queden con la fecha en la que se va a hacer el cargo inicial. Entonces supongamos que aquí lo vamos a hacer al 1 de noviembre. Recordemos que aquí seleccionamos el mes que vamos a cargar y simplemente yo lo que tengo que venir aquí es a seleccionar, por ejemplo, el empleado. Determinar el código de los conceptos
supongamos salario, y el sistema, pues salario me va a pedir cantidad, entonces por ejemplo yo le digo 30 días, recordemos que en nómina siempre son días de 30, no importa si era febrero, si era julio, no importa el que sea, siempre son días de 30, y le vamos a poner el valor, no tengo que hacer nada más. Y supongamos que Camilo también ganaba unas comisiones. Entonces, yo podría aquí seleccionar el concepto comisiones, ¿cierto? Pero yo también podría seleccionar en general, vea, eso en total, de conceptos salariales, la persona se ganó tanto. Que vamos a buscar aquí conceptos salariales. Otros conceptos salariales y yo le podría decir aquí que se ganó 1.500.000. Y así me podría ir con todos los empleados, supongamos en octubre, entonces también estuvo Mónica, a Mónica le voy a seleccionar eh, salario, le pongo el salario, etcétera, etcétera, ¿cierto? Yo puedo hacer esto aquí directamente en esta pestañita, en esta operación de carga inicial. Ahora, si para mí también es más fácil hacerlo en Excel, entonces tenemos la opción, vamos a abrir aquí un Excel que ya teníamos preparado, porque de pronto el sistema en el que yo manejaba mi nómina, pues me lo entrega en Excel, me es más fácil organizar la información en Excel o porque yo manejaba mi nómina en Excel, etc. El motivo que haya sido, yo aquí simplemente debo organizar un Excel que tenga las mismas columnas que la operación y aquí voy a poner, por cada empleado, debo poner el código del empleado, el contrato del empleado, el código del concepto de nómina, pues es muy importante que ya esté creado ese código del concepto de nómina, y digamos que toda la demás información de cantidad, días y valor. Entonces vamos a darle aquí seleccionar, yo simplemente doy control C, voy a Contapyme y vamos a ver que Contapyme siempre es 100% compatible con Excel, simplemente le doy copiar, pegar, perdón, y ya me quedaría mi nómina o mi carga inicial, digamos que diligenciado de manera manual, ¿cierto? Vimos que lo puedo diligenciar de manera manual con cada concepto por medio de este editor. También lo puedo organizar en Excel y copiar y pegar acá. O vamos a ver que, digamos que la maravilla para todos nuestros usuarios que ya usaban nómina y que tienen la contabilidad ordenada y juiciosamente llevan, digamos que estos registros en Contapyme, la facilidad que tenemos. Entonces, vamos a irnos otra vez a modificar esta operación. Vamos a eliminarnos todos estos renglones para que veamos lo que pasa si yo tengo Contapyme. ¿Y qué va a pasar? Simplemente yo tengo aquí mi carga inicial y antes de yo empezar a registrar la información manual, simplemente le doy clic en estos botoncitos de aquí. Estos botoncitos de aquí ya vienen y me traen toda la información que yo tengo registrada en mi contabilidad y la ponen a disposición de este módulo de nómina para que yo simplemente valide y complemente lo que tengo que complementar. Entonces pasamos de hacer una cosa de pronto que es manual, que igual es necesaria en cualquier sistema de nómina, si yo quiero pues que me calculen las cosas automáticamente, a tener ya digamos que prácticamente el 90% del trabajo hecho. ¿Qué es lo único que yo tengo que hacer aquí? Y ojo a esto. El sistema en algunos casos me va a pedir la cantidad de días. Recuerden que esa es de las principales diferencias que hay entre la nómina contable y ahorita la nómina y este módulo de nómina con nómina electrónica. Y es que ya el nivel de detalle es mayor y se usa la cantidad de días trabajados, la cantidad de días de incapacidad, se usan cantidades. Entonces el sistema que va a venir aquí me va a preguntar, los que están en blanco son obligatorios, que
a cuántos días, este valor, pues en nómina contable solo teníamos valores, este valor a cuántos días, pues cuántos días representa, ¿cierto? En este caso nosotros le vamos a decir 30. Yo podría determinar aquí también auxilio de transporte y horas extras. También podría determinar cuántas horas fueron, pero realmente para el objetivo de calcular las fórmulas que usan promedios, solo necesito los que el sistema me pida en blanco. Entonces aquí pues vamos a hacer el ejemplo que todos son 30 días. Es muy importante que yo, pues el sistema me trae esta información, pero esta información solo va a ser verídica si yo en contabilidad llevo todo muy bien. Entonces es súper importante que se revisen todos estos valores, las provisiones y demás, y simplemente le vamos a dar a aceptar. A aceptar. Vemos que aquí queda, si lo procesamos, vamos a ver que ya me va, esta operación no me genera ningún tipo de movimiento contable, precisamente porque está sacando la información de la contabilidad y quedaría doble, pero sí me va a generar todos los movimientos de nómina para que el sistema ya pueda tener muchísima más información de nuestros empleados y poder calcular, digamos que los conceptos de manera automática. Entonces, para ver el ejemplo que ahorita dejamos como iniciado del pago de la prima sin hacer carga inicial y el pago de la prima haciendo carga inicial, vamos a recordar esta operación de Carlos. En la operación de Carlos, miremos que nos había cargado salario, auxilio, prima, nos había calculado 671.000 pesos, que es lo correspondiente a los valores que hasta el momento tiene el sistema. ¿Cuáles los que están registrados en el contrato de Carlos? Vamos a verlo por acá. Visualizar datos del empleado. Y vemos que aquí pues simplemente teníamos que el salario básico de Carlos era este y que aplicaba para prima, ¿cierto? Con solamente esa información el sistema calculó, ¿cierto? Si a mí el salario de Carlos no me varía, esto está súper bien. Pero entonces vamos a ver el ejemplo que en este caso el salario de Carlos sí valía porque él gana comisiones. Entonces, vamos a ver qué pasa. Si yo me devuelvo a noviembre y ya proceso todas estas operaciones de carga inicial que había hecho, las vamos a procesar todas. Esto, el sistema lo que está generando entonces es por cada una de esas operaciones el registro eh, de todos los movimientos de nómina, pero en ningún momento va a ser un registro de movimiento contable, eso lo tienen que tener súper presente, listo. Yo aquí ya procesé todo, ahorita vamos a ver que como Carlos Restrepo sí ganaba comisiones, pues digamos que este valor de la operación o este valor de la prima, pues no estaría bien, ¿cierto? Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Recargar simplemente estos valores, veamos que antes nos daba 671.000 pesos, y ahora cuando yo lo recargo ya me da 808.000 pesos. ¿Por qué? Porque antes no estábamos teniendo las comisiones que él se ganaba y ahora ya que hice todos los cargos iniciales, pues sí me los está teniendo en cuenta y voy a poder hacer el cálculo y el pago de la nómina como se debe. Y le hago siguiente, aceptar. Aquí yo simplemente le tengo que ajustar el valor, finalizar y listo. Yo puedo procesar esto y me va a generar ya la contabilidad, puedo enviarle al empleado el pago de nómina y demás. Entonces, en conclusión, eso era lo único que nos faltaba para terminar la nómina. Veamos que este cargo inicial se hace en ciertos casos, que se puede hacer de manera manual, digamos que con mucha facilidad desde Excel para traerlo aquí a Contapyme, o si yo ya soy usuario Contapyme, pues tengo esa súper ventaja que es que el cargo inicial se hace asistido y yo lo único que tengo que hacer es revisar los valores y complementar la información.